Gracias, Señor. Gracias por esta tarde. Gracias que podemos alabarte. Y sabemos que no hay otro como tú, Señor. Señor, has sido fiel, Señor, con cada uno de nosotros. Y queremos darte la gloria a ti, Señor, cada vez que nos juntamos y que estamos juntos como iglesia, Señor. Darte a ti la gloria. Queremos entregarte también esta enseñanza acerca del don del Espíritu Santo. Que sea para crecimiento de la iglesia, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Pueden tomar asiento. Gracias. Huberto se encuentra en Rosario, en el Sínodo de Pastores. Así que me pidió que diera esta enseñanza y bueno, voy a hacer mi mejor esfuerzo. Y Marco estuvo enseñando la semana pasada, ¿cierto? Ahí estuve conversando un poquito con él acerca de lo que enseñó la semana pasada, y hoy día vamos a ver algo que más tiene que ver con las bases para recibir el Espíritu Santo, o la base para recibir el Espíritu Santo, si se quiere llamar de alguna manera así. Creo que esta es una enseñanza que puede traernos claridad respecto de esto y también sanidad o libertad en este sentido. Bueno, ya oramos. Me quedé con la sensación de que había orado poco. Bueno, que el Señor me guíe, porque realmente creo que también es una advertencia esta enseñanza. Así que vamos a ir me gustaría ir como conversándola. Igual si hay algunas dudas también pueden preguntar. No sé si se ha hecho antes de dar tiempo para algunas preguntas. ¿Ah? No se ha hecho, pero sí está el tiempo. Ya, excelente. Todas estas enseñanzas están basadas en una serie de libros de un autor que se llama Gordon Lindsay. Realmente él escribió todo esto acerca del Espíritu Santo con mucha unción, y cada vez que uno lee un capítulo, y también lo que ustedes han estado recibiendo, hay mucha claridad en cómo él escribe y cómo él da a conocer. Así que es bueno. Entonces esa es la pregunta: ¿sobre qué base recibimos el Espíritu Santo? O dicho de otra manera, ¿qué necesitamos para recibir el bautismo del Espíritu Santo? Hay dos pensamientos acerca de esto. Uno dice de que es necesario estar en santidad para recibirlo. Y el segundo pensamiento dice de que recibimos el bautismo solamente por gracia. Entonces tenemos acá dos corrientes de pensamiento. La verdad es que el autor explica y defiende la tesis de que es por gracia. Es solamente por gracia. No hay mérito alguno que se deba requerir
para recibir el bautismo del Espíritu Santo. Es un don, es por gracia y no es necesario haber alcanzado algún logro espiritualmente hablando para poder ser lleno del Espíritu Santo. Y aquí vamos a ir como tocando algunas facetas acerca de esto. Dice que, por una parte, mucha gente supone que la santidad es un conjunto de estándares establecidos por hombre. Pero si fuéramos a recibir el Espíritu Santo por nuestro grado de santidad, podríamos estar conforme a un conjunto de estándares, pero aún tener pecado en nuestro corazón. O sea, no bastan los estándares. No bastan los estándares. Podría haber orgullo, por ejemplo. Podría haber autojusticia, ¿cierto? Alcancé esto y, en fin, soy merecedor de la llenura del Espíritu Santo. Podría haber independencia. Y vamos a ir conversando después de a poco acerca de cada una de estas cosas. Dice, el hecho es que no se recibe el Espíritu Santo en base a los logros espirituales. Yo estoy hablando lo que dice Gordon Lindsay y quiero también decir entre paréntesis, que lo voy a dejar para el final, fue mi experiencia también de recibir el bautismo del Espíritu Santo. Entonces, concuerdo plenamente con Gordon Lindsay y la verdad que fue súper liberador para mí leerlo. Tampoco tiene que ver con haber desarrollado un carácter. Mira, esta persona tiene como el carácter y en realidad está como lista para recibir el Espíritu Santo. No, tampoco. Tampoco tiene que ver con eso. Decirle a una persona que antes de recibir el Espíritu Santo tiene que alcanzar un estándar puede ser la manera de alejarlo de la única fuente que tiene para poder vivir una vida victoriosa. Entonces, no es la manera, ¿ya? Puede traer muchos quiebres, en fin, muchas cosas. Debemos ser muy cuidadosos también en juzgar a otros. Aquí Gordon Lindsay dice, ya que no todos tienen la misma luz. Me quedó eso ahí dando vueltas, porque no da muchas explicaciones, pero sí, es cierto, puede ser que la persona todavía no vea su pecado, no vea su falta. Bueno, hay que tener en cuenta que hay una diferencia entre nuestra posición frente a Dios y nuestro estado actual. ¿Qué significa esto? Un recién convertido, una persona que ha creído, que se ha arrepentido y ha creído, está completamente justificado ante Dios. Sin embargo, no quiere decir eso que tiene que elaborar muchas áreas en su vida, tiene que trabajar áreas. Pero la posición frente al Señor es de justificado, está completamente justificado. Quiero citar una escritura que está en Hechos. Me parece pertinente citarla ahora, porque si no después se nos va a ir la onda a otra cosa. Me parece que esto está en Hechos, Sebastián. Lo voy a leer quizás, no me acuerdo, parece que no lo anoté en qué parte. Dice, y aconteció que mientras Apolo estaba en Corinto, Pablo, habiendo recorrido las regiones superiores, llegó a Éfeso y encontró a algunos discípulos y les dijo,
¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Pero miren la pregunta. Yo me gustaría detenerme ahí. ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Qué sencilla pregunta, ¿no? ¿Creíste? ¿Recibiste el Espíritu Santo? Al tiro. No hay un largo trayecto para alcanzar alguna cosa, para obtener algún mérito, alguna posición, o que mis hermanos me vean de determinada manera, o yo poder demostrar algo al Señor. Nada. Inmediatamente, entonces, y ellos le respondieron, no, ni siquiera hemos oído si hay un Espíritu Santo. Bueno, voy a leer hasta el 7, dice, entonces él le dijo, ¿en qué bautismo pues fuisteis bautizados? Ellos contestaron, en el bautismo de Juan, en agua, ¿cierto? Arrepentirse y creer. Y Pablo dijo, Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyeran en aquel que vendría después de él, es decir, en Jesús. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y cuando Pablo les impuso las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran en total unos 12 hombres. Llama la atención aquí, ¿cierto? Inmediatamente creyeron, reciben el Espíritu Santo. Acá el autor cita a otra autora que se llama Stiles. Yo estuve buscando este autor y el libro que cita acá Gordon Lindsay, que Gordon Lindsay ya es una eminencia, cita a otro que dice, este libro sí que es bueno. Y yo quise buscarlo para saber. Y solamente lo venden en Amazon en inglés y valía como $100 un libro, así de este porte. Increíble. ¿Por qué? Debería estar regalado ese libro. Hay otro punto acá que muchos cristianos serios, cristianos, personas serias, yo no estoy hablando de esta iglesia. Estoy tomando en el libro, se habla como en general siempre, así que por favor no crean de que es una crítica a algún grupo o para nada, ¿ya? Quieren vivir, desean vivir una vida victoriosa, pero en su propia fuerza. O sea, quieren alcanzar algo, pero lo hacen en su propia fuerza y eso es infructuoso. Este autor Stiles dice, si solo pudieran darse cuenta de que no pueden hacer nada para luchar en contra de su tendencia mala para ser mejores o más santos, podrían arrojarse al Señor sin reservas y confiar en que Él hará en ellos y por ellos, por su Espíritu, de una manera que nunca podrían hacerlo solos por sí mismos. Creo que aquí hay algo clave de que para el que quiere ser lleno del Espíritu Santo y para el que quiere realmente consagrarse, qué importante es tener absolutamente claro que con mi naturaleza pecaminosa, con mi naturaleza caída, por mi propia fuerza, nada puedo hacer, nada puedo lograr, no puedo, claro, puedo tomar decisiones, ¿cierto? Puedo tomar decisiones, pero frente a Dios, frente a Él, no es mi mérito el que va a hacer que Dios de alguna manera derrame su Espíritu sobre mí. No es por mérito.
Acá hay otro ejemplo, ¿cierto? Bueno, es lo mismo en realidad, porque dicen que miles de personas dicen que seriamente buscan y fallan. Él los llama como buscadores crónicos, chronicle seekers. Buscan constantemente, quieren, pero al hacerlo en su propia fuerza, no reciben del Señor, porque están centrados en sí mismos, quizás en su pecado o en poder lidiar con áreas, pero no lo están haciendo a su propia fuerza y no es la manera. No pueden experimentar los frutos del Espíritu sin el Espíritu. No se puede tener los frutos del Espíritu sin el Espíritu. No puedo tener gozo si no tengo el gozo del Espíritu. No puedo tener paz en mi corazón si no tengo el fruto del Espíritu que me da paz. No puedo sentir amor y perdonar al otro genuinamente si no tengo el Espíritu que me da la convicción y me permite amar al hermano y perdonar. Y yo también perdonarme a mí mismo, ¿cierto? Entonces se produce ahí un círculo vicioso, dice el autor. Tratando de buscar infructuosamente alcanzar un logro, un mérito, se da vuelta esto, y se produce en algo crónico. Es triste esta realidad, pero ocurre, lamentablemente, ocurre. Y quizás nos ha ocurrido a algunos de nosotros, ¿cierto? Que en algún momento por nuestra propia fuerza queremos lidiar. Dice, todos admitimos que una persona salva al morir va a la presencia de Dios. Acá esta también es otra demostración de lo mismo, ¿cierto? Cuando una persona que ha sido salva, supongamos que una persona es salva, se arrepintió y creyó genuinamente y recibió a Jesucristo en su corazón. Supongamos que esa persona muere sin haber recibido el Espíritu Santo. ¿Qué pasa con esa persona? Todos admitimos y sabemos que se va a la gloria del Señor. Mi mamá murió así. Murió creyendo, pero no llena del Espíritu Santo. Era un hecho, ¿no? Pero murió creyendo. Se va a la gloria del Señor. Y dice todavía, a multitudes de personas se les dice o se les ha dicho, se les enseña. Esta en realidad yo siento que esta enseñanza es como una crítica a los maestros un poco. Se les ha dicho que no están espiritualmente preparados para recibir el Espíritu Santo. Entonces, por una parte, una persona que no ha recibido el Espíritu Santo, si muere, se va a la gloria de Dios. ¿Qué puede ser mejor? Estar en la gloria ante Dios, ante su presencia, ante su gloriosa presencia, en el cielo, en un lugar increíble, y acá en la tierra resulta de que no está preparado para recibir el Espíritu Santo. Entonces, ¿es inconsistente? Es inconsistente, ¿cierto? No se sostiene, es inconsistente. No existe mérito alguno para recibir el Espíritu Santo. Por otra parte, es necesario recibirlo. Es sumamente necesario recibirlo, porque sin el Espíritu Santo no vamos a poder tener victoria sobre todas las áreas de nuestra vida. Ojo, y esto, digamos, el Espíritu Santo no es solamente una experiencia. El Espíritu Santo nos acerca y nos revela a Jesucristo. El Espíritu Santo no es algo aparte. Nos revela la verdad de Jesucristo. El Espíritu Santo siempre nos va a revelar a Jesucristo y su verdad. Y por eso necesitamos el Espíritu Santo para escudriñar las Escrituras, para orar, ¿cierto? Para lidiar con nuestros pecados. No es
si alguno de los que están acá, a lo mejor, o los que están escuchando esto, está buscando la experiencia del Espíritu Santo, es mal camino, no es un buen camino. Porque la experiencia del Espíritu Santo en sí, o sea, puede que yo reciba el Espíritu Santo y no tenga una gran experiencia visible a los ojos de los otros. Sí, va a ser una tremenda transformación en mi interior, ¿cierto? Voy a recibir un espíritu nuevo, voy a ser llena, una nueva criatura. Viene a morar en mí. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo vienen a morar en cada uno de nosotros. Pero si vamos detrás de la experiencia, es una manera errada. Por si acaso, los que están ansiosos de buscar y recibir la llenura del Espíritu Santo, no busquen la experiencia. Busquen la revelación de Jesucristo a través del Espíritu Santo. Debemos entender entonces que el Espíritu Santo es un regalo. A propósito, el domingo el pastor Huberto predicó acerca de la gracia. Y creo que no hay nada, no sé si hay algo más que agregar acerca de eso, porque la gracia es un don inmerecido, ¿cierto? Si yo merezco algo, ya dejó de ser don, pues ya dejó de ser gracia. Si yo hice algo para obtenerlo, inmediatamente deja de tener ese valor de don, de regalo. Se me viene a la mente una escritura que dice que cuando a propósito de la oración, ¿cierto? Que cuando oren en lo oculto, en lo escondido, los que oran así a viva voz buscan otra recompensa, no la legítima que da el Señor. Entonces es un regalo, es un don de Dios. ¿Qué dice Lucas 11:13, Sebastián? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que lo pidan. Entonces, los que no han recibido el Espíritu Santo, pídanlo. El requisito es añorarlo, desearlo con todo el corazón. No hay otro requisito. Por supuesto que tiene que haber habido antes un arrepentimiento y creer en Jesucristo para salvación, ¿cierto? Porque no vamos a pedir el Espíritu Santo de la nada. Es importante haber creído antes, haber creído. Arrepentimiento y fe. El Espíritu Santo entonces es ministrado como un regalo por fe y no cuando la persona cree que es lo suficientemente santa, no cuando ha alcanzado un cierto logro espiritual. Dice, la persona promedio que ha tratado seriamente de recibir el Espíritu Santo y ha fallado, está perdido en cuanto a qué debe hacer. Ha tratado todo lo que se le ha sugerido y todo ha sido en vano. Aquí él es cuando nombra a los buscadores crónicos. En realidad la Escritura nos enseña que Dios está ansioso por la gente para que reciban de su Espíritu Santo. En la Escritura que acabamos de leer, ¿cierto? Si ustedes pueden dar buenas dádivas, ¿cuánto más dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? ¿Tiene algún problema el Señor en dar el Espíritu Santo? Ninguno. A los que se lo pidan, Él lo da. Él lo da. No lo anoté acá, quizás lo pueden ustedes buscar en su escritura después, pero hay 2 ocasiones en el libro de Hechos que personas recibieron el bautismo del Espíritu Santo antes de ser bautizadas en agua. Porque también hay una cosa, yo creo que todo esto tiene que ver un poco como
con el peligro que pueda haber en la iglesia y en los miembros acerca de la rigidez en cuanto a una cosa debe ser así, otra cosa debe ser asá. Entonces, no, si tú no te has bautizado en agua, entonces no puedes recibir el bautismo del Espíritu Santo. O sea, no. Acordémonos que Dios es soberano. Dios es soberano. Y Él da el bautismo del Espíritu Santo al que se lo pide y de repente lo da casi sin pedirlo. A veces hay personas que lo han recibido así, lavando los platos y empiezan a hablar en lengua y son llenas y algo sucede ahí, en ese momento, increíble. Bueno, entonces tampoco hay un orden así no, tienes que haberte bautizado en agua. Sí, obviamente que creer, arrepentimiento y fe, creer en Jesucristo como Señor y Salvador. No pierdan el tiempo hablando del Espíritu Santo a personas que no creen. Primero, Jesucristo, la verdad. Después, como dice el apóstol Pablo, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Si la persona cree, ahí. Entonces podemos orar por el Espíritu Santo. Algunas personas dicen que quieren estar absolutamente seguros de que son lo suficientemente santos. Y ese sentimiento de control les sirve para obstaculizar su fe. Creo de que también aquí hay algo de control. Puede ocurrir en algunos cristianos que han creído, que se han arrepentido, que quieran tener tal control sobre su crecimiento o su estándar, por así decirlo, espiritual, que finalmente también eso hace un impedimento para que el Señor pueda derramarse y puedan recibir. Pero el Señor dice que derramaré mi espíritu sobre toda carne. Ahí hay una salida, ¿cierto? Entregarse nomás, dejar el control de lado, dejar esta manera como de querer estar tan todo controlado respecto de mi situación, de dónde estoy, de si lo merezco, si no lo merezco, en fin. No es por mérito. De hecho, ninguno de nosotros merecía salvación. Estábamos todos para ir a la muerte y recibimos salvación por gracia. Asimismo, el Espíritu Santo es un don, igual. Gracia, don, viene a ser casi sinónimo, ¿cierto? Un don de Dios, un regalo de Dios. Por gracia sois salvos. Ahora, mirado del otro punto de vista, acá, claro, vemos de que como no hay un requisito previo en cuanto como a estatus, por así decirlo, espiritual, una persona, porque recibió el bautismo, porque habla en lengua, puede llegar a la conclusión de que es, entre comillas, especialmente santo. Puede transformarse en una persona orgullosa. Y ese tipo de persona también puede ser alguien que sea difícil de ser enseñado. Porque como recibí el Espíritu Santo y a mí nadie me dice nada lo que tengo que hacer, entonces yo ya lo tengo y en fin. Y ocurre también, puede ocurrir de que esa persona se vuelva autojusta también, ¿cierto? Otra tragedia, dice acá, que la persona recibe el Espíritu Santo, comienza a hablar en lenguas y asume que su carácter es agradable a Dios. Y todos sabemos que nuestro carácter tiene que ser conformado a la imagen de Jesús. Pero estos son todos los peligros, ¿ya? Esto es un sinnúmero de advertencias para que creamos de que
tenemos que tener un estatus para recibir el Espíritu Santo, pero también, por otra parte, el hecho de tener el Espíritu Santo tampoco significa que la carrera ya está lista, que llegué a la meta, que está todo solucionado. No, para nada, para nada. Entonces acá da un ejemplo, ¿cierto?, de una persona que no es ninguno de ustedes. Dice, piensa que ha llegado al pináculo de la experiencia cristiana. Cuando recibió el bautismo del Espíritu Santo, está ahí en lo más alto, pero su carácter a menudo es arrogante y no se le puede tocar, no se le puede decir nada a esa persona porque inmediatamente aflora esta arrogancia, esto de que no, yo y Dios, yo oro en lengua, el Dios me bautizó, tengo el Espíritu Santo, así que a mí nadie me dice nada. Yo creo que muchos pastores tienen este peso, porque en realidad acá dice, a veces esta persona era mejor sin el Espíritu Santo, era un cristiano más trabajador, más comprometido, recibió el Espíritu Santo y se puso arrogante. Entonces, ojo, pudo haberle dado un mal uso al estar lleno del Espíritu Santo. O sea, no hay tampoco ninguna garantía de que la persona pueda caerse, aún teniendo el Espíritu Santo, aún recibiendo mucha revelación de Dios, recibiendo profecía. Y en la Biblia está lleno de ejemplos, lleno. Precisamente estamos leyendo los días domingos los Salmos de David. El rey David es un ejemplo, qué pena David ponerlo siempre como mal ejemplo, pero aunque él tenía un corazón conforme al corazón de Dios, ¿no? Tenía su corazón, pero con revelación, con profecía, con esta llenura también en el Señor. Él cometió adulterio y estuvo involucrado en un asesinato. No lo hizo él mismo, pero puso todo para que ocurriera así. En todo caso, nuestra vida cristiana debe ser un constante crecimiento. Siempre, siempre estamos, a medida que los años pasan, el pastor siempre habla de esto, Huberto dice que a él a veces le extraña de que hay personas que llevan años en la iglesia lidiando con el mismo pecado. No, nuestra vida debe, los que hemos recibido el bautismo del Espíritu Santo, sobre todo, el Espíritu Santo nos capacita para tener victoria sobre el pecado, para poder llevar la vida cristiana que necesitamos llevar. Sin el Espíritu Santo va a ser siempre en nuestras fuerzas y no va a haber resultado. Quizá va a haber resultado así un rato, pero después inmediatamente entra la carne nuevamente. Entonces no va a haber una transformación real. Dice, la persona que siente o cree que ha pasado la experiencia más grande en su vida cristiana puede que no tenga el correcto punto de vista. Tiene que darse cuenta de que el recibir el bautismo del Espíritu Santo ha sido por gracia y no hay crédito alguno a su persona. Súper importante, los que han sido bautizados por el Espíritu Santo, recordemos siempre que fue por gracia, cero mérito, cero mérito. Eso abre las puertas para que podamos crecer, ¿cierto? Cero mérito. Inmediatamente después que recibimos el bautismo del Espíritu Santo no nos va a transformar, no transforma, es en el tiempo. Y también está este peligro que se mencionaba antes, de que la persona pueda errar, irse por mal camino y tomar un camino de la arrogancia y de la independencia. Puede ser. Otro peligro es que
esto podría pasar en la iglesia. Alguien que no ha recibido el bautismo del Espíritu Santo, tristemente también puede como despertar sospechas en la iglesia. Hoy esta persona no ha recibido, algo hay, o sea, algún pecado tiene, alguna cosa está oculta ahí que no ha dicho y por eso, en fin, y toda una serie de elucubraciones acerca de algún hermano. La verdad es que esto puede causar un quiebre tremendo en la persona, especialmente porque no es verdad, no es así. Entonces también advertencia con eso. Hay otra situación también que dice Gordon Lindsay. Hay iglesias que no enseñan el bautismo del Espíritu Santo. Y esto porque hay una desconfianza, porque ven de que las personas que han tenido el Espíritu Santo supuestamente se caen, pecan, tienen diferentes tipos de situaciones tremendas. Entonces, no, mejor no, porque esto no es verdad, esto no es real, estas personas son hipócritas, esto es mentira, y puede llevar a toda su iglesia o a toda una congregación. Gracias a Dios no es el caso de nuestra iglesia. Sabemos de que las personas fallamos y los pastores también lo saben, y hay una gran una libertad en eso, digamos, en el sentido de que está claro de que cualquiera de nosotros, aunque esté lleno del Espíritu Santo, podemos pecar, podemos caernos y tenemos que ser corregidos. Pero hay otras congregaciones en que lisa y llanamente no se enseña por esto, no, es muy mal testimonio, en fin, es un poco el mismo argumento de la gente que dice, no, yo no voy a las iglesias porque en las iglesias la gente no me gusta, porque son hipócritas, porque son así, en fin. Bueno, lo mismo podría ocurrir con el Espíritu Santo, y de hecho hay muchas iglesias que se dicen cristianas y no enseñan lo que está escrito. Dicen, como la persona o esta persona que yo conocí o este grupo de personas no tuvo este carácter cristiano, entonces hay algo malo, hay algo que está errado, hay algo que está equivocado, y pueden llegar a pensar de que la experiencia del bautismo no es real, es mentira. Y ahí no es cierto, porque tienen que conocer bien las Escrituras, ¿cierto? Y ver todas las personas que se equivocaron en la Biblia. Hay muchos casos, acá anoté algunos. Saúl, ¿cierto? Saúl cayó tremendamente y fue ungido. Quizás no recibió el bautismo del Espíritu Santo como lo recibimos ahora después de Jesucristo, pero sí recibió la unción para gobernar sobre Israel. Era una porción que él recibió del Espíritu Santo para poder gobernar y fue el primer rey. Sin embargo, cayó, etcétera. Sansón también. Balaam, que él quería obedecer a Dios, pero buscaba algo a cambio. Quería estar bien con Dios y bien con el enemigo. Una cosa bien extraña con Balaam. Bien especial esa historia, conviene leerla. El tener el Espíritu Santo morando en nosotros nos lleva a una mayor responsabilidad de vivir una vida recta. Pero no es la prueba de que estamos cumpliendo con esa responsabilidad. El Señor Jesús dio una sabia advertencia a sus discípulos a propósito de esto. Esto me parece que está en Lucas, no me acuerdo. Bueno, lo voy a leer también, Sebastián, si lo ves. Cuidaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos?
Así todo árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno que no puede producir frutos malos, un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo producir frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces les declararé, jamás os conocí, apartados de mí, los que practicáis la iniquidad. El Espíritu Santo nos capacita para llevar una vida victoriosa y lo necesitamos. Necesitamos todos recibir el Espíritu Santo. Él quiere proveernos este medio para que podamos realmente alcanzar la santidad, no por nuestras fuerzas, sino que por medio de su Espíritu. Cuando yo vivía un tiempo en Francia, a los 20 años, y a los 21 años, voy a contarlo bien así como sintéticamente, como a los 20 años más o menos tuve una gran depresión estando allá. Y yo creo que me encontré con el vacío, con mi propio vacío. Y es tremendo encontrarse con el vacío. Cuando no se tiene a Dios, es tremendo encontrarse con que la vida es vacía. Porque la vida es vacía. Sin Dios la vida es vacía. Y no quería seguir viviendo. No quise seguir viviendo. Y en un momento le pedí a Dios que no quiero seguir viviendo, a menos que tú existas. Pero si existes, ven, quiero conocerte de verdad, no como una historia relatada por un tercero. Y yo vivía en ese tiempo con una persona que leía la Escritura. No puedo decir que era cristiana, pero sí, leía la Escritura y tenía una Biblia. Y me hablaba de Dios. Y yo tomé la palabra, tomé la Escritura en un momento y a través de la palabra el Señor me habló y supe que Él existía. Fue tremendo darme cuenta de que el Señor, lo que estaba escrito ahí era cierto, porque yo no tenía iglesia, no tenía pastor, no sabía la diferencia que había entre una iglesia cristiana, católica, protestante, no sabía nada de eso, me había criado en un colegio monja. Mis padres eran agnósticos, se puede decir, o sea, no profesaban fe alguna, y de repente me encuentro con que está este libro que dice la verdad, y en ese momento creí y fue tremendo también, porque darme cuenta de que lo que estaba escrito ahí era verdad. Y no recuerdo bien cuántos días pasaron, pero yo tomaba la Escritura, vivía en ese tiempo en una ciudad al sur de Francia que se llama Grenoble, tomaba la Escritura y me iba a un parque y me subía en un árbol, pero era un árbol bajito, no escalaba, sino que era un árbol bajo con una rama grande, y ahí leía la palabra, leía. Y la misma Escritura me llevó a pedir el Espíritu Santo, la palabra me guió a pedir el Espíritu Santo. Yo sin saber, sin tener conocimiento, sin haber ido a una prédica de domingo, sin conocer hermanos cristianos genuinos, porque no puedo decir que la persona con la que vivía era cristiana, porque veía cosas que no me gustaban a mí.
Y a través de la palabra el Señor me llevó a pedir el Espíritu Santo. Y en un momento fue el día de mi cumpleaños y alguien me dijo, Filomena, pide un deseo. Inmediatamente se despertó el deseo que estaba en mí. Lo único que quiero y añoro es recibir el Espíritu Santo. Y en ese momento lo recibí. Lo recibí. Quizá, yo sé que yo lo he contado algunas veces y hay muchas personas que son, digamos, no lo creen mucho, en fin. No quiero convencer a nadie de esto, ¿no? Ni tampoco me voy a sentir ofendida en ningún caso. Pero yo no estaba en santidad. Yo no sabía ni siquiera lo que era la santidad. Pero recibí el Espíritu Santo y el Espíritu Santo me dio la convicción de Jesucristo y lloré mucho tiempo, horas, yo creo que estuve llorando, estuve muchos días sin comer, sin saber lo que era un ayuno. Pero Dios es soberano, Dios es soberano, Dios es soberano y después de muchos años finalmente me pude congregar, de muchos años de saber la verdad, de tener el Espíritu Santo, pero me costó, recién en la iglesia yo pude entender la santidad y seguirla. Con esto, digamos, con todo esto que hemos compartido, de alguna manera los que hemos recibido el Espíritu Santo, como para hacer una síntesis, ¿cierto? Para cerrar, no creamos que tenemos alguna gracia especial por eso, no es por gracia, o sea, no es por mérito, es por gracia absolutamente. Y que tampoco se levanten juicios, ¿cierto? O poner como en un escalafón, digamos, a personas en la iglesia. Dios puede levantar piedras. Dios puede levantar piedras de la persona menos esperada, a lo mejor a los ojos humanos o carnales. Dios puede levantar grandes ministros. Así que nuestro rol es estar en la iglesia con temor y temblor, buscar la llenura del Espíritu Santo, crecer en el carácter de Cristo, ser manso y humilde, cultivar su carácter, no desviarnos, ni a derecha ni a izquierda. Amén. Amén.